Y si ya estamos grabando, aquí se nos siguen uniendo personas. Buenas noches de nuevo a todos y todas. Mi nombre es Sebastián Cortés y bienvenidos pues al tag de Introducción a Machine Learning con Python y Google Colab. Este tag es una continuación de el que iniciamos en diciembre, porque estoy viendo caras nuevas. No sé si alguien pudo estar o vio de pronto las grabaciones del que iniciamos en diciembre, o todos son nuevos para el tag. Profe, ¿dónde puedo encontrar esa grabación? Yo sería nuevo, pero encontré las grabaciones y el objetivo es ponerme al día con los 5 videos que hay. Ah, listo, vale, súper. Sí, yo creo que la mayoría son nuevos. Venga, yo les presento pantalla. Y bueno, si miramos toda la parte de los tags, aquí pues aparece pues, la información del de nosotros, introducción a Machine Learning con Python y Google Colab. Y aquí están pues como todas las temáticas. Ya la mayoría la hemos visto. Nos programaron como 4 sesiones más que iríamos esta semana y la próxima. Ya les voy a compartir por aquí entonces diferentes formas para que se inscriban. Nosotros teníamos este Classroom para que se unan. Ya les voy a copiar el enlace para que se unan. Aquí hasta el momento teníamos 30 personas que fueron las que nos acompañaron pues en diciembre. Yo se las comparto por acá para que sigan y ahí pueden acceder pues, a toda la información que les he compartido hasta el momento, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, los videos están quedando en YouTube. Les voy a copiar el enlace para que vean las grabaciones anteriores. Sin embargo, pues pensé también que iba a pasar algo similar, entonces hoy vamos a hacer como un resumen muy rápido, ¿cierto? De todos los temas que hemos visto hasta el momento. Pero ahí para que se pongan al día o si quieren aprender pues de los otros temas, porque tampoco es necesario pues que de lo que les voy a explicar que visualicen temas anteriores, se conectan los temas, pero como vamos a ver diferentes tipos de modelos, unos son diferentes que no había explicado anteriormente, ¿cierto? Bueno, aquí por ejemplo en el tablón de Classroom, no sé quién esté familiarizado con eso, con la herramienta, por pertenecer pues a la universidad digital, podemos acceder al Classroom y pueden ingresar en Google la parte de Classroom o por acá, ¿cierto? En estos puntos aparece al final Classroom. Si le dan clic allí, él les abre pues una pestaña y si le dan más, le dan unirse a una clase y él les va a pedir un código. Ese código es el que se visualiza en este lado o con el enlace que les acabé de enviar. Les comparto también el código. Listo, me disculpan un poco que estoy un poco mal de la voz y tengo mucha tos y a veces pues no logro controlar o aguantarme la tos, pero ahí nos vamos yendo, listo. Aquí desde el inicio, yo bajo hasta el inicio, ¿cierto? Hay publicaciones desde el 15 de diciembre, ahí está, por ejemplo, la presentación en PDF. Aquí hay unos enlaces también de las grabaciones por día que están en Drive. Para que les pueda ver la grabación, deben loguearse con el correo institucional. Y aquí nosotros usamos también un Excel como para explicar algunos temas sencillos. Ahí también les monté el Excel y así sucesivamente. Entonces están las otras grabaciones y les iba actualizando la presentación y el Excel pues a medida que íbamos dando las sesiones. En trabajo de clase encuentran unos notebooks que vamos a trabajar. Listo, para que los descarguen. Estos notebooks están en Google Colab. Si abrimos Colab, es esta interfaz. También es gratuito por tener la cuenta institucional, entonces se loguean con el correo de la universidad y allí pueden subir todos esos archivos que les adjunté acá. Listo. Hasta el momento de estos 4 archivos.
Hoy vamos a trabajar de predicción de cáncer de seno, pero como vamos a hacer un resumen, si alcanzamos, comenzamos con y si no, lo dejamos para la sesión del miércoles. Esos archivos, yo les muestro por acá, tienen una extensión de IPyNB, listo, que es la extensión de Python, y NB significa notebook, como cuaderno en inglés. Notebook, listo. ¿Y qué es un notebook? Es simplemente una interfaz a través como de estas celdas. Luego les voy explicando un poco, que simplemente las ejecutamos, llamamos librerías y todo, y es como esta interfaz para poder ejecutar comandos de Python en este caso, ¿cierto? Listo, entonces pueden descargar ahí todo el material que vimos en las anteriores sesiones en trabajo de clase, y a medida pues que se vayan uniendo, ¿verdad? Por ejemplo, habían 30 personas, ya se han unido 4, y ahí pueden entonces acceder a la información. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Por aquí Bernardo pregunta que cuántos videos van. Si abrimos, miremos la página de YouTube, aquí hay 5 videos, y pues están pues con las fechas en que fueron publicados para que sigan ese orden: 15 de diciembre, el 20, el 22, el 27 y la última fue el 29, listo. Y mañana les monto entonces el video 6, que es de esta sesión de hoy. Correcto, Jason ahí mandó los 5 videos. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Listo, muchachos. Entonces voy a hacer como un resumen muy rápido de todos los temas que hemos visto. Como siguiendo más o menos la presentación, me voy a presentar también, porque ya muchos no me conocen. Y cualquier dudita, no hay problema, se activan el micrófono. Yo trato de estar pendiente del chat también. Listo. Ya tenemos 3 personas en sala. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, es solo una pregunta. Es que entré un poquito tarde y lo que entiendo es que es como una continuación desde diciembre, del tag de diciembre. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, Juan. Sí, es una continuación de diciembre. En diciembre vimos 5 sesiones. Por aquí les compartí el Classroom para que se unan. Yo se los comparto de nuevo. Y aquí está todo el material de clase. Yo copio el enlace de invitación, se los mando de nuevo para que se unan. Y por aquí Jason, yo lo comparto de nuevo. Como las personas que se van uniendo no les queda el historial de la conversación, aquí se los compartimos de nuevo para que vayan viendo los videos. Listo. Ahí en el Classroom, entonces, repito, pueden visualizar toda la historia de lo que les expliqué en diciembre. Están también los enlaces de grabación en Google Drive, y en trabajo de clase están los notebooks que hemos trabajado. Luego les van a ver que trabajar con notebook, estos que les compartí ya están listos, ¿cierto? Solamente ejecutarlos y ver qué pasa. Lo importante o lo relevante pues del curso es entender primero cómo funcionan los modelos de Machine Learning, y también cómo se pueden aprovechar con las principales librerías de Python. Listo, por ejemplo, NumPy, Scikit-learn. Esta Scikit-learn es la principal librería de Machine Learning, listo, de Python, que también voy a hablar ahorita un poquito de eso en la presentación. Listo, ¿alguna otra duda? Listo, muchachos. De todas formas, no hay problema. Este espacio es más para ustedes, listo, para que lo aprovechemos al máximo. Si nos debemos de detener en algún problema, o si quieren que refresquemos algo, como hay muy poquitas personas del curso anterior, si quieren que repasemos, o cuando vean los videos les quedó alguna duda, lo volvemos a repetir, listo. No hay problema. Este espacio es más para ustedes. Bueno, entonces primero me voy a presentar, introducción al curso.
Este era pues como el panorama que teníamos en diciembre. Vimos la parte de regresión lineal. Van a ver que los modelos de Machine Learning se dividen en modelos de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Ahorita les cuento un poquito de eso. Luego empezamos con los aprendizajes supervisados, que de ahí es donde está la mayoría de los modelos. Un aprendizaje supervisado es cuando hay una variable Y del set de datos, ¿cierto? Tenemos un conjunto de variables X y a veces una variable Y. Cuando hay la presencia de la variable Y, hablamos de aprendizaje supervisado. Cuando no está la variable Y, hablamos de aprendizaje no supervisado. Listo, entonces empezamos con una regresión lineal simple, luego una múltiple, luego una regresión polinomial. Hablamos un poco de, bueno, cómo es la metodología. Siempre explicamos una parte de conceptos, del entendimiento del modelo y cómo funciona, y ya luego vamos a la práctica trabajando los notebooks con Python. Listo. Así funciona. Entonces explicamos cada uno de los conceptos y luego vamos y aplicamos con un set de datos en Google Colab. Entonces vemos luego la regresión con vectores de soporte y lo último que vemos fue regresión logística. Aquí están mis datos personales por si cualquier duda. Está mi correo institucional, sebastian.cortes@iudigital.edu.co. Bueno, yo soy ingeniero industrial. Yo me gradué en el 2014, inicios en la Universidad de Antioquia. Y también hice una maestría que terminé en la Universidad de Antioquia también, una beca que me gané, la terminé en el 2018. La maestría fue en ingeniería, con énfasis en investigación de operaciones y estadística. Soy profesor de la Universidad de Antioquia desde el 2019 y de la IU Digital pues ya he dado alrededor de 7 cursos más o menos. Principalmente di uno de posgrados de caracterización estadística de datos, listo, que se conecta un poco con esto de Machine Learning, pero por encimita, un poco más enfocado en la parte estadística, y también el curso de estadística como tal, de pregrado. Y aquí está entonces el link del curso de Machine Learning. Actualmente trabajo en Seguros Sura, en la póliza de salud, y en el área como de analítica, ¿cierto? Hace un poco más de 2 años estoy allá en Sura. Antes trabajé en Productos Familia, en la parte de planeación, un poco más relacionado con logística, y tenía también pues como a cargo todos los procesos del área con el manejo de información. Bueno, yo aprovecho, les doy unos daticos que me parecieron relevantes para incentivarlos no solo en el uso de Machine Learning, sino también de Python. Imagínense, les voy a dar por acá un primer dato. Listo. Pongámosle datos de interés. Resulta que el 50% de los empleos del futuro aún no existen, ¿cierto? ¿Cómo así que aún no existen? Aún no se han creado porque van a ser empleos completamente nuevos. Y ustedes ven que todo está cambiando mucho, ¿cierto? Si ustedes ven hace 50 años, ¿quiénes eran las personas más ricas del mundo? Los que manejaban el petróleo, ¿cierto? Las productoras de carros, ahí estaba, por ejemplo, Ford. Pero ahora, las personas más ricas del mundo o las empresas que más sobresalen están relacionadas con la tecnología, ¿cierto? Entonces ustedes ven por ahí a Microsoft, a Apple, a Amazon, ¿cierto? Por ejemplo, otro dato que di recientemente es que creo que es Amazon, ¿cierto? Ya tiene alrededor de 1 millón de empleados. Es la empresa con más empleados a nivel mundial. ¿Listo? Entonces todo está cambiando. Incluso entonces no sabemos ni siquiera cuáles van a ser los empleos del futuro, y por lo general pues lo que se está viendo es la tendencia de que están relacionados con la tecnología, y aprender un software de programación pues resulta muy relevante, y sobre todo por ejemplo Python es uno de los que siempre está repuntando y cada vez tiene más fuerzas, no solo académicamente sino todas las empresas. En el trabajo que yo desarrollo todos los días ejecutamos Python.
Yo les muestro, por ejemplo, acá nosotros usamos una interfaz diferente, ¿cierto? Se llama Jupyter Lab, pero es lo mismo y se basa en Python, ¿listo? Entonces esa es la primera invitación y como una notica como de interés general. Y aquí les di la de los empleados que cada vez, pues, por ejemplo, Amazon está contratando mucho más gente por ese lado. Y, bueno, y otro datico era que cada año se abren alrededor, no recuerdo, el dato creo que es a nivel mundial, sí, alrededor de 1 millón de empleos, pues recientemente, ¿cierto? Eso en los últimos años. Se abren alrededor de 1 millón de empleos relacionados con la ciencia de datos o con el manejo de información, y por eso la invitación de estos cursos. Estos son nuevos para muchos, estamos todos aprendiendo y dadas estos incrementos en la demanda de este sector, hay una deficiencia de personal, ¿cierto? No hay casi ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, y ni siquiera tienen que ser profesionales, administradores, de todas las, hay muchas áreas que se están enfocando, administradores, la parte financiera, todas las áreas se están enfocando mucho por la parte de analítica. Y no solo en la parte académica, las empresas se están conformando y creando o fortaleciendo cada vez más sus áreas de analítica. ¿Listo? Y los profesionales que saben programar, dicen que uno necesita 2 lenguajes, ¿cierto? Uno es el inglés, que también es necesario, ahí me da un poquito de dificultad, pero me defiendo, y el otro es aprender a programar en un idioma. Si uno sabe esas 2 cosas, ya tiene un éxito seguro, pues, laboralmente. Obviamente, pues, también dependiendo de la persona y de cuánto se dedique, digamos, como por ese lado. Pero los profesionales que saben todo esto son apetecidos y los llaman y les escriben de las empresas, ¿cierto? Venga, mire tu perfil, tu hoja de vida, ¿estás interesado en participar en esta oferta? Ni siquiera a uno les toca buscar trabajo, listo. Entonces, por eso es como la motivación, y que la universidad, ¿cierto? La institución educativa Digital de Antioquia está ofreciendo este tipo de TAC para fortalecer entonces su pensum académico y que los estudiantes también fortalezcan estas habilidades. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, ¿qué les había mostrado? Entonces, ¿qué pueden ver en los videos? Primero, pues, ¿qué es definición de Machine Learning? ¿Qué significa esto? Esto es aprendizaje de máquinas. ¿Y en qué consiste? Pues, en manejar todo este tema de información para hacer modelos de predicciones. Es como su principal relación. Y parte, pues, de la inteligencia artificial. Aquí vemos, pues, este diagrama de flujo, recolección de datos, preparación de datos, entrenamiento, inferencia y retroalimentación. Este es más o menos el proceso que se sigue y eso es, listo. Aprendizaje automático, es mejor dicho, usted programar o construir un algoritmo que le permita modelar mucha información que el hombre no es capaz de modelar, o lo hace pero no en tiempos muy cortos de computación, y que el computador, pues, como que le ayuda a esto. Siempre va a haber, pues, obviamente la parte de la persona que es el que se crea y se modela y entrena y mejora los modelos y los pone a competir con otros, y se apoya, pues, como esa parte de tecnología. Perdón, esta pues no me deja. Hablaba un poco de las aplicaciones, ¿cierto? Va a pasar muy rápido. Ustedes de pronto no se dan cuenta, pero hay muchas aplicaciones de Machine Learning que vemos todos los días. Por ejemplo, cuando a usted le llega un correo electrónico al spam, esto es un modelo de clasificación de Machine Learning, que por ciertas características o información que le entra, él lo ingresa o lo clasifica como un correo spam. Listo.
Entonces aquí vemos una aplicación que vemos todos los días y no sabemos qué se deriva de estos modelos de Machine Learning. Cuando le bloquean la clave en el banco, listo, por ejemplo, usted llega y usted tiene unos patrones de transacciones o unos volúmenes de transacciones y de pronto va a ser una muy grande y el banco detecta ese patrón como raro, entonces le bloquea la clave dinámica. O usted normalmente hace transacciones desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y una vez va a hacer una transferencia a las 3 de la mañana. ¿Qué dice el banco? Eso está raro. Le bloquea la clave, le bloquea esa transferencia y al otro día a usted le toca llamar, venga, es que ¿qué pasó? Si era usted o no era usted, ¿cierto? El banco por prevenir este intento de fraude, ¿cierto? Que la mayoría de veces es así, le bloquea su clave. O a veces usted va, por ejemplo, inscribe usted una cuenta rara e intenta hacer una transferencia y no lo dejan. Y a los 5 minutos los llaman del banco, venga, si es usted, denme su nombre y su cédula, confírmame los 3 últimos dígitos de la cédula, listo. Todos estos son patrones de modelos de predicción de Machine Learning. Los modelos de reconocimiento de fotos que usa Facebook, ¿cierto? Cuando usted etiqueta a una persona y usted monta una foto, ¿cierto? Sin etiquetar a la persona, perdón. Monta la foto y ya el modelo de Facebook le dice a esta persona, según sus características faciales, se parece a tal contacto que usted tiene. ¿Lo quiere etiquetar o no? Listo, esto es un modelo también de Machine Learning. Las películas recomendadas de Netflix, lo mismo. Usted busca qué película le recomienda a ellos de acuerdo a sus gustos. Usted tiene ciertas características que a usted les gusta la ciencia ficción, a usted les gusta el terror, a usted les gusta las de amor, ¿cierto? Por decir cualquier cosa. Entonces él le busca películas con esas características similares y esas son las que le recomienda. La publicidad en redes sociales, no sé, por ejemplo, usted va a comprar una licuadora. Entonces usted busca licuadora en Google o busca licuadora en Instagram y de una, después incluso de comprarla o al instante empiezan a mostrar un montón de publicidad de otras empresas o anuncios de ventas de una licuadora o una bicicleta o con cualquier cosa. Usted va a comprar, no sé, va a hacer un pedido de un sándwich y entonces lo inundan con publicidad relacionada. Y lo mismo con los Reels de Instagram. Listo, ustedes llegan y buscan un tipo de Reels. A usted le gusta el fútbol. Entonces busco Reels de fútbol y les llegan muchos Reels relacionados con fútbol. O Reels de animales. Entonces le muestra el del perrito, el del gatico, ¿cierto? Entonces, todos los días estamos usando aplicaciones reales que provienen de modelos de Machine Learning, modelos de clasificación en su mayor volumen. Listo. Aquí hablamos un poquito de historia, no les voy a contar esto, ahí lo pueden ver en la grabación, de cómo fue creciendo en diferentes aplicaciones, algunos datos específicos por año. Miren que nace más o menos en el 50, pero más o menos en los últimos 5 o 10 años fue donde hubo el crecimiento debido a que a la mejoría en las tecnologías, ¿cierto? Mayor capacidad de almacenamiento de los computadores, mejores calidades de velocidad de internet, incluso en los celulares también con su crecimiento y mejores capacidades. Y ahí fue, como ustedes pueden ver, todos los modelos de Machine Learning parten de modelos estadísticos. Listo, ahí aparece la estadística como principal factor. Y estos modelos son incluso modelos viejos, de hace 50 años, modelos estadísticos muy viejos, pero tienen su mayor aplicación y auge debido a estas mejoras en la tecnología, porque un modelo estadístico sin un procesador o un computador que procese la información muy buena, o si no hay casi información, pues no funcionaba muy bien, listo. Entonces de ahí es donde nace todo eso y en los últimos años pues coge su apogeo. Lo que les contaba al inicio, entonces tenemos dos tipos de clasificación principal de los modelos Machine Learning. Entonces está el modelo de aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Aprendizaje supervisado, entonces les contaba, la principal diferencia es cuando hay una variable Y. Listo, una variable de predicción. Aquí les explicaba yo en Excel un poco, más o menos para que me entiendan. Digamos, tenemos un conjunto de datos X y Y.
Entonces, las variables X es antecedentes familiares de cáncer, ¿cierto? Digamos que queremos hacer un modelo de predicción de cáncer. Entonces tenemos antecedentes familiares de cáncer. Es que mi mamá tuvo cáncer o mi abuelo tuvo cáncer. El índice de masa corporal, el peso, si fuma, si hace ejercicio, presión sistólica y diastólica, ¿cierto? Un montón de información en este caso física. Por ejemplo, en Sura estamos trabajando en modelos de predicción de, por ejemplo, que le dé una hipertensión o que le dé una diabetes o que le dé una enfermedad renal crónica, ¿cierto? De acuerdo a las variables físicas, sociodemográficas y a las comorbilidades que sufra la persona. ¿Y cuál es la variable Y? Pues que diga esa predicción o esa probabilidad de que a la persona le dé o no le dé cáncer. Listo, de acuerdo a todas estas variables. A eso me refiero como la variable Y. Otro ejemplo. El banco, para mirar si rechaza o acepta la transacción, entonces está el nombre del cliente, la cédula, si tiene cuenta de ahorro, si tiene cuenta crédito, débito, el saldo que tiene en la cuenta, los ingresos promedios, los egresos, los activos, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta? Pues si va a aceptar o si va a rechazar esa transacción de acuerdo a estos patrones. Por ejemplo, hora en que hace la transferencia o la última transferencia que hizo. Muchísima información que el banco guarda históricamente y el modelo, entre más información, pues mucho mejor, y él ya decide si aprueba o rechaza el crédito del banco. ¿Cómo sería, por ejemplo, un set de datos? Digamos, está Sebastián, que tiene la cédula 1234, que sí tiene cuenta de ahorros, que no tiene tarjeta de crédito, ¿cierto? A veces el sí se reemplaza por un 1 y el no por un 0. Eso es muy común en estos tipos de modelos. Listo. Que sus ingresos son 1 millón mensual, que sus egresos son 800.000 mensual, que sus activos es 1 millón, por decir cualquier cosa, ¿qué más? Bueno, cualquier otra información. Que la última transacción fue el 5 de enero. El monto de la transacción fue 200.000 pesos. Toda esa información la guarda el banco. Y al final, ¿qué va a decir? Esa transacción que va a hacer, digamos que es un 1 porque la aprobó. Otra persona, no, es un 0, la rechazó. Otra la rechazó, la aprobó, la aprobó, la aprobó, la aprobó. Listo. Y así es el set de datos que se conforma. Con un conjunto de variables X, teníamos un X1, un X2, un X3, hasta el número de variables que tenga el modelo, digamos 9 variables, y aquí estaría la variable Y. Entonces así funciona más o menos. Aquí siempre en aprendizaje supervisado, la máquina, ¿cierto? Se le llama máquina de matching. La máquina o el algoritmo aprende gracias a un set de datos que le ponemos como entrenamiento. Y luego se predice esa variable Y a partir del set de datos nuevos. ¿Cómo así? Digamos acá, otra vez con el ejercicio del banco, tenemos este set de datos X, 8 variables X y una variable Y. Y digamos que tenemos apenas 8 datos, ¿cierto? Por decir algo. ¿Qué hace el modelo? El modelo usa unos datos de entrenamiento. Listo. ¿Cómo así que entrenamiento? Si tenemos 8 datos, por lo general, el 80% de la información, por ejemplo, si tenemos 10.000 datos, pongámoslo acá, tenemos 10.000 datos, el 80%, que son 8.000, va a usar esos datos para entrenar. Es decir, el modelo coge toda esa información, tanto de las variables X como de la variable Y, y él dice, a esta persona, Ana, con estos datos, por lo general le apruebo la transferencia. Andrés, con estos datos más o menos, por lo general le rechazo la transferencia.
o ciertas personas con estas características o estas variables o estos valores, le acepto o le rechazo la transferencia. O, por ejemplo, si le da por aprobar un crédito bancario, haz que un crédito de vehículo. Con estos datos no alcanza para que le apruebe el crédito del carro. Ah, no es que los ingresos son muy bajitos. No es que tiene muchas deudas en la tarjeta de crédito. Listo. Y ahí el modelo usa tanto la variable X como la variable Y. Y estos datos de aquí, que están de otro colorcito, el modelo no los conoce. Listo, estos datos el modelo no los conoce. Que son otros usuarios con unas características que pueden ser similares o diferentes. Entonces, cuando el modelo ya esté listo, de acuerdo al tipo de modelo que usemos, le pasamos unos datos nuevos, pero solamente los datos de la variable X. Listo. No le pasamos los datos de la variable Y. ¿Y qué hace el modelo? Hace una predicción. Listo. Entonces tenemos una Y predicha y el modelo a partir de estos datos hace una predicción. Y nosotros sabemos pues el valor real. Esto es que para mirar qué tan bueno o qué tan malo es el modelo. Y ya nos preguntamos, ¿el modelo acertó? Sí, verdadero, ¿cierto? Porque él le dijo, aprueba el crédito, dijo el modelo. Y en realidad sí le aprobaron el crédito. Aquí dijo el modelo, aprueba el crédito. En realidad sí le aprobaron el crédito. Aquí el modelo que dijo, aprueba el crédito, pero ese no se lo aprobaron. Entonces el modelo acierta en unos casos, obviamente siempre va a haber error, ¿cierto? En otros se equivoca, pero ¿cuál es la idea? Escoger o modelar algún algoritmo que se equivoque muy poquito o que el error sea lo más pequeño posible. Listo, de eso se trata. No sé si me entendieron más o menos, ahí pueden entonces también fortalecer con los videos pues, que vimos anteriormente. Pero si tienen alguna duda, con mucho gusto. Profe, buenas noches. Buenas noches. No, súper interesante, la verdad. Me sorprendí cuando la vi. Soy muy profe de estadística y yo dije, ay, ¿qué hace dando programación? Pero no, súper bacano. Tiene que ver mucho con estadística. Pero entonces, mi pregunta es, esta parte que ha enseñado todo es digamos, la parte supervisada, ¿cierto? Falta aún explicar la parte que no es supervisada de ese aprendizaje de máquinas. ¿O esto incluye todo? Falta la otra parte, ¿verdad? Pues hasta ahí, Sí, pues me parece súper claro y es muy bueno entender cómo funcionan los algoritmos y esas cosas. Por ejemplo, con lo del bloqueo de la tarjeta me ha pasado y es súper chévere pues poder entender cómo funciona todo y por qué pasó. Entonces, me parece que hasta ahí voy bien, pues como que me he puesto en contexto. Igual voy a tratar de mirar los videos para poder ir pues a la par con el curso. Ah, listo, Evelyn, claro que sí. Sí, esto se conecta mucho con estadística, ahí nos encontramos de nuevo. Y sí, la verdad, la mayoría de aplicaciones son relacionadas con aprendizaje supervisado. Entonces, sí, fortalecemos o explicamos muchos modelos relacionados con aprendizaje supervisado y sí falta una partecita de aprendizaje no supervisado que sí lo vamos a explicar. Listo. Aquí solamente pues hemos visto como la parte de conceptos, sin embargo, uno en diciembre, la última sesión, si no estoy mal, montamos un notebook que se llama Ejercicio Real, con comparación de varios modelos. Este tiene al final una parte de aprendizaje no supervisado, ¿listo? Aquí, ¿qué hicimos? Yo creo que lo tengo por acá. Recientes. Sí, creo que es este. Este es un ejercicio de un modelo de pólizas de seguros, ¿cierto? Que tiene ciertas variables X y la idea era predecir cuál es la duración que va a tener esa persona en la póliza de seguro, ¿cierto? Porque las pólizas las cancelan o las renuevan. Hay personas pues que por X razón se cambian de compañía, ¿cierto? Entonces es como estudiar ese tipo de variable de duración. Y aquí al inicio hay una parte de preprocesamiento de información, simplemente le dan ejecutar, listo. Aquí en la celdita le dan ejecutar y el modelo les corre de una.
Obviamente les toca correrlos en orden. Al inicio deben de correr la librería. Para correr algo de aquí abajo deben haber corrido lo de arriba, listo, para que no les salga error. Y al final, bueno, una parte de preprocesamiento de información que es muy importante, un análisis gráfico. Miren que hay una parte de estadística. Y luego de todo ese preprocesamiento de información están los modelos. Entonces aquí que aplicamos una regresión lineal múltiple. Luego una regresión polinomial. Árboles de decisión. Este de árboles de decisión voy a hacer también una sesión que lo monté aquí como modelo, pero no les expliqué la teoría. Entonces este lo vamos a ver también. Por aquí está bosques aleatorios. Y al final, este es un notebook siempre condensado, ¿cierto? Tiene bastante información. Y al final hacemos un modelo de clustering, de clusterización, que ese es aprendizaje no supervisado, porque no es necesario de una variable Y. Entonces agregamos un modelo de clusterización como para una parte de gestión del riesgo, de clasificación, ¿cierto? ¿Qué es clusterización? Generar grupos o agrupamiento. Listo, ahí estaría como esa parte de aprendizaje no supervisado. Listo. Y bueno, ahí les mencioné un poquito esto, entonces miremos en qué consiste. Pues si en aprendizaje supervisado hay una variable Y, pues en aprendizaje no supervisado no existe una variable Y. No se necesita. ¿Y qué es lo que se hace en este tipo de aprendizajes o de modelos? Determinar los patrones de datos o un set de datos de entrenamiento sin etiquetas y buscar entre ellos, por ejemplo, esa parte de clusterización. ¿Qué grupos conformo? ¿Por qué? Porque tienen datos similares. Aquí las aplicaciones son diferentes. A veces uno utiliza un aprendizaje no supervisado para apoyar luego un modelo de aprendizaje supervisado. Por ejemplo, cuando tenemos muchas variables X, ¿cierto? X1, X2, hasta, no sé, hay datos hasta, no sé, 200 variables, ¿cierto? Construir un modelo con 200 variables no es tan bueno. ¿Por qué? Porque hacerle seguimiento, hacerle gestión, conseguir la información no es tan buena. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la información de 200 variables para, no sé, 10.000 clientes, por decir algo, 10.000 clientes. Entonces, el aprendizaje no supervisado, hay un modelo que se llama reducción de dimensión, que me dice, de esas 200 variables, por decir algo, 18 son las más relevantes o las mejores y que no tienen problemas de correlación. Eso mira otro conjunto de datos estadísticos y con estas 18 yo sí puedo ir y trabajar un modelo de aprendizaje supervisado. Listo. Y aquí solamente se miran son las variables X. Entonces en eso consiste. No sé si queda claro o alguna duda. Profe, ¿cuál sería más efectivo? Más efectivo. Es como dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, a ver qué les digo. El ejemplo clásico, por ejemplo, de aprendizaje no supervisado es generar regiones. Por ejemplo, es que vamos a hacer una jornada de vacunación en Medellín, una jornada de vacunación, y tenemos estos datos, es que estas personas ya se vacunaron y están espacialmente, ¿cierto? Casi todos con la parte espacial o estadística espacial o geográfica. Los que estudian agrimensura, ahí saben de pronto bastante de eso. Entonces van a todos los sistemas GIS de geolocalización y miran cómo están dispersos las personas de todo el Valle de Aburrá y en donde hay una mayor concentración de vacunados y donde hay una gran concentración de personas no vacunados. Entonces ingresan todo ese modelo, perdón, esa información al modelo y el modelo les dice, haz que en estos no vacunados genere tantos clústeres o agrupaciones para ir a vacunar a esas personas, ¿cierto?
se llaman los algoritmos de K-means. Y ese es como el objetivo. Ya por otro lado, digamos en el caso de Sura, en Sura queremos crear modelos de enfermedades. Y en este caso, por ejemplo, quieren predecir la probabilidad de que a una persona se le genere un cáncer, una hipertensión, una diabetes. Todo esto hace parte de, o sea, siempre que haya una variable Y, uno va a usar aprendizaje supervisado. O por ejemplo, en el caso del banco, yo sé, por ejemplo, que los bancos tienen mucha información de las personas, activos, patrimonios, pasivos, egresos, ingresos, de todo. Y por lo general los bancos tienen muchas variables, entonces son 200, 300 variables, entonces ahí combinan los modelos. Siempre empiezan con un aprendizaje no supervisado, de reducción de dimensión, por ejemplo, ¿cierto? Un modelo de reducción de dimensión. Y luego ya ahí se aplican cuando, o sea, ¿qué es reducción de dimensión? Si tenemos 200 variables, se selecciona las mejores. Él dice, no, es que no necesita tantas, apenas con 20 variables usted puede trabajar bien, o 18, o 15. Listo. Eso se conoce como modelos parsimoniosos. Parsimoniosos. ¿Qué es un modelo parsimonioso? Que usted solamente tiene las variables que son importantes. Por ejemplo, yo conocí un modelo de, creo que era la predicción del precio de la vivienda. Precio de vivienda como para probar créditos hipotecarios, ¿cierto? De un banco. Hipotecarios. Y en ese set de datos tenían como alrededor de 273 variables, si mal no recuerdo, y querían construir un modelo de predicción de cuánto dinero prestar, ¿cierto? Cuánto prestar en el crédito. Entonces tenían variables como el área, ¿cierto? El área metros cuadrados, la ubicación, la ciudad, número de habitaciones, número de baños, si tiene parqueadero, ¿cierto? Pero hay variables, por ejemplo, área en metros cuadrados, y digamos que el área en otra dimensión, ¿cierto? Por ejemplo, en hectáreas. Estos son información redundante, entonces con tener alguna de las dos basta. Por ejemplo, el precio del terreno o el tipo de propiedad. Entonces, si usted va a comprar un apartamento, usted va a comprar una casa. Hay informaciones muy relevantes, pero hay otras que no, o que una reemplaza a la otra. Hay alguna, por ejemplo, una variable rara. Por ejemplo, que si los muros son como de un material o de otro, ¿cierto? Por ejemplo, esas variables de ese tipo, aunque tienen mucha información, no son tan relevantes. O, por ejemplo, el número de ventanas. O sea, pueden tener muchísima información, pero hay unas que no son tan relevantes, como por ejemplo el precio del terreno o el área, pero en metros cuadrados. Listo. Esas variables sí dan mucha información. De pronto el número de baños puede que sí, puede que no. El número de habitaciones es muy relevante. Pero todo eso que uno tiene unos conceptos teóricos, el modelo debe de representar esos patrones. Listo. Listo, muchachos. Entonces, es como dependiendo del objetivo. Bueno, aquí hay como algunos casitos como para explicarles un poco más. Y aquí están como los principales modelos. Entonces, en aprendizaje supervisado, no sé si ven bien, está la regresión lineal. Aquí está una parte en inglés, pero es para que se familiaricen porque mucho parece así. Incluso las librerías de Python, pues tienen los nombres en inglés. Entonces, línea de regresión, regresión lineal, polynomial regression, regresión polinómica, support vector regression. Estas máquinas de soporte
vectorial por lo general, pero estas máquinas de soporte vectorial aplican tanto para modelos de regresión como para modelos de clasificación. Bueno, yo les explico eso. Yo lo explico por acá abajo. En los modelos de aprendizaje supervisado, uno puede hacer modelos de predicción o modelos de clasificación. ¿Listo? ¿Cómo así que modelos de predicción? Entonces yo voy a predecir el monto que le voy a prestar por el crédito hipotecario, ¿cierto? ¿Cierto? Para comprar su vivienda, de acuerdo a sus variables, yo apenas le puedo prestar 80 millones. Listo. El de clasificación, ¿qué indica? Yo le presto o no le presto. Listo, eso es por lo general una variable binaria. ¿Le presto o no le presto? Eso hablando, por ejemplo, del ejemplo del banco. Si vamos, por ejemplo, al tema de salud, es que voy a predecir cuál es la probabilidad de que le dé cáncer. Es que usted, de acuerdo a su edad, sus condiciones morfológicas y físicas, usted tiene una probabilidad de 0.79% de que le dé cáncer. Entonces usted inmediatamente debe cambiar sus hábitos alimenticios y ¿cierto? Este sería un modelo de predicción. Y un modelo de clasificación es, ¿le va a dar o no le va a dar cáncer? ¿Listo? ¿Le da o no cáncer? Ya que la respuesta es 1 y 0. Entonces, todos son del aprendizaje supervisado, pero se dividen en predicción y clasificación. ¿Listo? No sé si entendieron ahí como las diferencias entre uno y el otro. Sí, profe, entendí. Listo, muchachos. Entonces, hay unos modelos que aplican para predicción y otros para clasificación y otros para los dos. La regresión lineal es solo para predicción, ¿cierto? Tenemos datos con variables continuas. La regresión polinomial para predicción. Las máquinas de soporte vectorial aplican para los dos, tanto para predicción como clasificación. Por lo general los que dicen regresión es como para predicción, los árboles de decisión, random forest, aunque ya con las mejoras que le han hecho en Python y en las librerías, eso es lo bueno de Python también, que como hay mucha comunidad científica, académica, profesional y laboral que trabajan con Python, le hacen muchas mejoras a las librerías y, digamos, por decir algo, puede que árboles de decisión al inicio era solamente para hacer predicción y ahora también se puede hacer clasificación. Esa mejora puede haber sido como por algún trabajo que haya hecho alguien, listo. El random forest también para predicción, la regresión logística es para clasificación, canires, ahí me faltó una I, neighbors, listo, como los K vecinos, neighbors, de vecinos, nearest es más cercano, los K vecinos más cercanos o KNN es un modelo de clasificación. Este es el que vamos a ver hoy, pero yo creo que ya no nos dio tiempo. Máquinas de soporte vectorial, la parte de clasificación, por eso está repetido. Listo, miren, árboles de decisión, clasificación, por eso está repetido. Y lo mismo con random forest. ¿Qué es random forest? Bosques aleatorios. Listo. Y se relaciona con los árboles de decisión. Y en aprendizaje no supervisado, entonces está principalmente los K-means o el modelo de clusterización y los modelos de clusterización jerárquicos y ya los modelos pues como de reducción de dimensión. Ahí está, por ejemplo, los métodos de envoltura de datos, algunos, por ejemplo, los métodos de lazo, ¿cierto? Esos ya tienen como bastante estadística, pero este es como el principal, el de K-means. Hablamos de la regresión lineal, les voy a explicar también rápidamente.
Esta es como una ecuación, esto lo vemos en estadística básica, una ecuación lineal simple con una, por ejemplo, aquí tenemos una regresión lineal simple, una variable y, aquí una variable x, y tenemos una dispersión de datos, una gráfica de dispersión, y la idea es trazar una línea que se ajuste a los datos y que minimice la diferencia de los errores o la distancia, que la distancia a la gráfica, si ustedes ven la línea, esta línea negra oscura es como el modelo predicho, hay como unas bandas, y la idea es que la distancia del punto a la línea sea el más pequeño posible, de todos los puntos a la línea. Entonces, es simple porque solamente hay una variable x y una variable y. Es una regresión lineal simple. Y puede ser múltiple, una regresión lineal múltiple si tenemos varias x, x1, x2, x3 y solamente una variable y. Entonces los modelos se aplican para uno o para los dos. Entonces tenemos la nube de puntos, hacemos la regresión y la regresión, pues por lo general es la ecuación de una recta. Entonces tenemos la pendiente, y igual a la pendiente que multiplica la x, el intercepto, y el r cuadrado es como la precisión del modelo. Este r cuadrado, entre más cerquita uno esté, mucho mejor. Por ejemplo, queremos predecir el salario de una persona, ¿de acuerdo a qué? A los años de experiencia. Se supone pues que entre más años de experiencia, más gana la persona. Entonces aquí se ve como más o menos ese patrón. Y aquí está el salario en dólares. ¿Qué se hace? Se hace la predicción. Miren que la línea trata de pasar por todos los puntos, que la distancia de cada punto a la línea sea el más pequeño posible, ¿cierto? Porque uno puede trazar esta línea, yo puedo haber trazado esta otra línea, ¿cierto? Puede haber trazado esta otra línea. Y la idea es que la línea que uno trace sea la que el error sea el más pequeño posible. ¿Listo? Cuando ya tenemos más de una X, pues en vez de tener una sola pendiente, vamos a tener más pendientes. Hagan de cuenta que hasta aquí es una ecuación de una sola variable X. Listo, simplemente tener más variables X es agregar como más pendientes, por decirlo así. Estos son unos betas o los parámetros del modelo. Y este al final es como el error, que siempre va a haber un error. Esto sería para una regresión lineal múltiple. Y siempre vamos a tener esa medida del error para mirar qué tan bueno o qué tan malo es el modelo. Ese r cuadrado, que es como la precisión, va de 0 a 1. Listo. Entre más cerquita a 1, mejor es el modelo. Y entre más cercano a 0, pues peor es el modelo. Miren, Scikit-learn. Yo les comparto un poco aquí el link de una vez y un poco de información. Esta es la principal librería de Machine Learning de Python. Ahí la pueden explorar y la mayoría de los ejercicios que estamos usando pues provienen de esta página. El primer ejercicio que hicimos fue la predicción del precio de viviendas de Boston. Listo. Ahí está pues como el link donde está la información en Scikit-learn y hagan de cuenta pues un modelo de predicción del precio de una vivienda con ciertas variables, pero es enfocado en la ciudad de Boston pues en Estados Unidos. Ese modelo está en Introducción a ML, regresión. Listo, en este notebook encuentran ese modelo. Acá yo lo abro para mostrárselo rápidamente. Listo, muchachos, ¿qué hacemos acá?
pues pueden ir ejecutando, los que ya lo hayan descargado, lo abren en Google Colab, lo pueden ir ejecutando. Al inicio pues se les llaman las librerías, en los videos les explico en qué consisten más o menos. Luego importan los datos, aquí revisamos como qué contienen los datos, como la parte simple, vemos un poquito de unos gráficos como para entender. Bueno, aquí me salió error porque no he corrido lo de arriba. Y luego hicimos pues la regresión lineal simple. ¿Cómo así que simple? Con solo una variable X. Listo. Aquí creamos el modelo. El modelo lo creamos acá. Por lo general, yo les explico también esta partecita. De scikit-learn siempre vamos a llamar unos métodos. Y para uno comenzar a trabajar con los modelos, siempre vamos a usar train test split. Esto es una partición de los datos en entrenamiento y testeo, lo que les explicaba al inicio. Del set de datos completo, si tenemos 10.000 registros, el 80% por lo general, por eso aquí aparece un 0.2, que es el complemento, ¿cierto? Digamos 0.2 por 10.000, 2.000 registros. Hay una parte que se da para testeo y otro para entrenamiento. Entrenamiento también se llama pues training en inglés. Training y testeo, test. Esta división, que debe ser aleatoria, ¿cierto?, la hace este método que se llama train test split. Él crea unos subconjuntos xtrain, xtest, y para las variables y también, ytrain y ytest, y el 20% de los datos dice que los va a mandar para testeo. ¿Y qué quiere decir? Que el 80% va a ir para train, o para entrenamiento. Esto lo hace ese método antes de probar los modelos. Ya luego aquí, pues ahí van mirando los videos. Uno crea una variable que uno quiera, ¿cierto? Aquí es el nombre que uno quiera. Lo llamé LR, de Linear Regression. Y aquí llamamos el método Linear Regression de scikit-learn, ¿cierto? De Linear Model. Hay una función fit y luego una función predict. Este es para que me ajuste los datos al modelo, ¿cierto? Para que me lo entrene y luego para que me haga una predicción. Así funcionan todos los algoritmos. Este es el de la regresión lineal simple. Luego hacemos el de la regresión lineal múltiple y van a ver que todo es como lo mismo. Se repite, se repite, se repite, se repite. Y así nos vamos volviendo más expertos, ¿cierto? Miren aquí que hicimos lo mismo. Regresión lineal múltiple. Leemos los datos. Hacemos el train test split, ¿cierto? Que me parta lo mismo. 20% para testeo, 80% para entrenamiento. Creamos el modelo. Otra vez linear regression, porque la regresión lineal simple y la múltiple es lo mismo, solo cambia la cantidad de variables que yo esté usando. Aquí estoy usando apenas 3 variables, arriba está usando solo una variable. Listo, ahí está la diferencia de estos dos modelos. Luego hago el fit y luego hago la predicción. Es lo mismo. Luego hicimos una regresión polinomial. ¿Qué hacemos? Train test split. Aquí hago una transformación de datos para que quede pues esa función polinomial. Y luego otra vez linear regression, el fit y la predicción. Listo, entonces cuando vean los videos van a ver que es muy fácil y eso lo vuelve pues como uno más... Me fue una preguntita. En los videos usted explica desde cómo descargar Python. Es que yo aún no lo tengo descargado o esa parte no está ahí. Ah, bueno, listo. Para Python en este caso la ventaja es que no nos toca descargarlos, sino que vamos a usar esta aplicación que es en la nube. Se llama Google Colab. Listo, entonces pueden buscar Colab en Google y se llama research.google y welcome to Collaboratory. Listo.
le dan clic. Y aquí ya les empieza, pues les muestra esta interfaz, además que se los muestra pues al inicio vacíos, y le dan subir. Y cuando le den subir de estos archivos que les monté en el Classroom, cuando los descarguen, van y lo buscan, seleccionan el archivo y buscan, ¿cierto? Y ya les carga el Python ya tal cual como lo visualizan acá. Listo, entonces no nos toca instalarlo, solamente con ese Google Colab, pero debe ser con el correo de la universidad, que pues aprovechando que la universidad paga estos recursos, podemos pues loguear y aprovechar esas capacidades pues en la nube. Eso tiene que estar conectados a internet, eso tiene una capacidad establecida, por ejemplo, aquí la mía dice que RAM tiene 1.28 gigas, de disco como 41 gigas, ahí tiene pues como una partición, pero corre relativamente bien, incluso para ejercicios reales también corre muy bien. Listo. Entonces ahí nos evitamos también instalar Python. O los que quieran, por ejemplo, Anaconda es, ¿cómo les explico? Este es como como un conjunto de software o de lenguajes de programación. Ustedes saben, yo lo tengo por acá. Anaconda tiene muchos aplicativos como de programación. Entonces está R, de estadística, los que lo conocen, Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Spider. Entonces pueden de pronto también instalar Anaconda, pues ahí sí les tocaría buscar, pues si quieren trabajar en su equipo. Y por ejemplo Spider funciona muy bien, o yo uso mucho Jupyter Notebook y Jupyter Lab. Miren, por ejemplo, aquí tengo Jupyter Lab y la interfaz, o sea, el funcionamiento es igual, importan las librerías, incluso ustedes se pueden copiar un comando de aquí y lo pegan en Google Colab y va a ser lo mismo. Listo. Entonces pueden o buscar, por ejemplo, Spider. En Python. Y este pues también es otro software pues que les toca instalarlo y este es gratuito. Listo, este ID. Este Spider es gratuito y lo pueden instalar y para correr lo mismo que corremos en Google Colab. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Spider? Spider sí cambia un poquito la interfaz, es un poquito más parecido a R. Yo busco imágenes. Bueno, aquí está. Aquí no se visualiza como muy bien. Los que han trabajado de pronto R, estoy buscando una imagen para mostrarles. ¿Qué pasa? A la izquierda está como la consola, entonces uno ejecuta la parte de la izquierda y a la derecha está la ejecución. Es diferente a por ejemplo, Google Colab y los otros que les mostré como Jupyter Lab y Jupyter Notebook. Porque estos trabajan es con Notebook, ¿cierto? Con este tipo de interfaz que usted escribe, ejecuta y él le muestra el resultado. Listo. Él le muestra el resultado ahí mismo y no lo lleva como una interfaz diferente. Yo preferiblemente pues me gusta más este Notebook. Y miren que corre relativamente bien. Listo. Ahí les queda pues como todas esas opciones. Bueno, sigamos con el resumen de las grabaciones. Ya les hablé un poco de la regresión lineal múltiple. Usamos la misma, aquí en este caso para el ejercicio usamos la misma base de datos de Boston. Solo cambiamos que agregamos más variables X y lo otro es lo mismo. Aquí están las variables X de las viviendas de Boston. Luego hicimos la regresión polinomial. ¿Qué es la regresión polinomial?
¿Un polinomio qué es? Un polinomio de grado 2 elevar al cuadrado una variable. Un polinomio de grado 3 es elevar al cubo una variable. Un polinomio de grado 4, elevarlo a la 4, listo. Entonces, de acuerdo al grado de polinomio o a la potencia que elevemos las variables, esa es una transformación de los datos que le hacemos a las variables x. Y en vez de mostrar una curva lineal, él nos muestra es un patrón diferente, como el que se ve ahí, por ejemplo. Digamos que si los datos son esos azules que se puntean así, una regresión lineal no va a ser tan simple, ¿cierto? O no va a ser un modelo tan bueno. ¿Por qué? En algunos casos la distancia es pequeñita como acá, pero en otros, mire que la distancia del punto a la recta es muy grande, entonces el error va a ser mucho y no sería un modelo tan bueno. Por eso es que se hacen este tipo de transformaciones, para que cojan formas curvas y se ajusten mejor a los datos. Entonces, este es, por ejemplo, una regresión lineal, este es un modelo cuadrático y este es un cúbico, de acuerdo a que, como ustedes vean, los puntos. Luego vimos las máquinas de vectores de soporte. Entonces, como les decía, estos se aplican para regresión y para clasificación, ¿cierto? Regresión, clasificación, que es una máquina de soporte vectorial. Entonces, en regresión, ¿qué es? Usted tiene aquí los puntos y él trata de ir y moverse por los puntos, ¿cierto? Miren esta parte de la izquierda. Y quedan unos puntos por fuera. Esos puntos que quedan por fuera de unas bandas que él traza, ¿cierto? Esas líneas punteadas van a ser los errores y eso los llama epsilon. Él mide los errores así, lo que quede por fuera de las bandas. Entonces está como un vector principal con unas bandas que lo acompañan y lo que quede por fuera de esas bandas va a ser los errores. En clasificación, ¿qué hace? Hagan de cuenta que él traza un plano o un plano separador, ¿cierto? Un plano que maximice la separación entre los puntos diferentes. Y tenemos aquí los casos de cáncer y los que no tienen cáncer, pues por lo general gráficamente se ve como una separación y él trata de trazar ese hiperplano separador con unos límites y que esa distancia entre ambos conjuntos de datos sea la máxima. Listo, así es como funciona. Por ejemplo, otro hiperplano que se puede haber trazado, digamos que haya sido este. Pero las bandas, por ejemplo, aquí, si es las líneas punteadas, miren que no están como maximizando el margen. Es lo que trata de buscar por dónde separa de mejor forma el conjunto de datos. Listo. Por eso es que las máquinas de soporte vectorial aplican tanto para predicción como para clasificación. Hay mucha información, yo creo que de primerazo. Por ahí estoy como tratando de darles un resumen detallado de lo que hemos visto. Pues aquí ya hay otras formas de estadística, de la magnitud, de los errores, de esa constante C. Pero eso lo pueden ver en el video. Miren, de igual forma, como les había explicado, creamos el algoritmo, ¿cierto? Como en máquinas de soporte vectorial se llama SVR. Si fuera el modelo lineal se llama linear regression. El modelo de regresión lineal múltiple, linear regression. El modelo de la regresión polinomial se llama también linear regression, solo que las variables x le hacemos una transformación. En máquinas de soporte vectorial, ¿cómo se llama el modelo? SVR. De Support Vector Regressor. Miren acá, Support Vector Regression. Listo. Aparece la función fit. Ajustamos los datos de entrenamiento, ¿cierto? Con las X y con las Y. Y luego hacemos la función de predicción. Usando la función predict. Miren que siempre se va a repetir la misma estructura. ¿Qué necesitamos hacer antes? El train test split para que me divida los datos en entrenamiento y prueba y ya.
Vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Voy a cerrar esto. Aquí en el de introducción, creo que también quedó. Se me subió mucho. También queda la regresión con vectores de soporte. Entonces, miren, leemos los datos. Aquí hacemos pues un gráfico. Hacemos el train test split. Y miren, lo que está en la presentación está también acá. Llamamos el método, creamos el algoritmo. Miren que es muy fácil, solamente usar esas funciones que ya otros crearon. Le decimos, ajustemelo con los datos de entrenamiento y hágame una predicción. Entonces, SBR punto, SBR punto, y simplemente le pasamos los datos. Aquí son los datos que creamos aquí en la partición. Listo. Y miramos el error con la función score. Entre más cerquita uno, mucho mejor. Aquí nos dio 0.46, un modelo más o menos regular. Hasta ahí esta máquina de soporte vectorial iría este primer notebook de introducción a ML. Listo. Luego vimos fue la regresión logística. La regresión logística usa una función sigmoide que tiene esta forma de S más o menos. ¿Y qué es lo que hace? Aquí a la izquierda es como una probabilidad. Una probabilidad, pues la probabilidad van de 0 a 1. Y aquí en la mitad pues está el 0.5. ¿Y qué hace la función sigmoide? Pues para cada conjunto de datos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me aprueben un crédito? Entonces van y me leen mis datos. ¿Sabes que usted debe tanta plata? Usted tiene una tarjeta de crédito, sus ingresos son tanto, Y al final, entonces me dicen, me meten al modelo y me dicen, su probabilidad es de 0.4, 0.47, ¿cierto? Por decir algo. Como ese 0.47 cayó por debajo del 0.5, ¿qué indica? No me van a prestar el dinero. O me meten al modelo, con sus datos, el modelo lo lee a su probabilidad es 0.79. 0.79, van y miran, 0.79, cayó por acá, si le van a prestar el dinero. Así es que clasifica el modelo de la regresión logística con esa función sigmoide, aprovechando ese punto de inflexión en la mitad y mirar si la probabilidad cae por encima o por debajo. Y clasifica el 0 en el no y el 1 en el sí. Lo mismo, va a tener cáncer. ¿Cuál es su probabilidad? 0.47. No va a tener cáncer en el plazo de un año, ¿cierto? En el próximo año la probabilidad de que usted le dé cáncer es 0.47, entonces no es tan riesgoso. Pero otra persona, no sé, de mayor edad y ciertas comorbilidades y otras variables y exámenes de ayudas diagnósticas, dice su probabilidad de 0.79, usted sí está en un alto riesgo de que le dé cáncer. Listo. Entonces así funcionan estos modelos de regresión logística. Hay diferentes tipos de regresión logística. Este es uno de los más estudiados y tiene también muchas aplicaciones. Entonces está la regresión logística binaria, clasificación 0-1, ¿cierto? O hay una multinomial. Cuando tenemos más de una clase, por ejemplo, no sé, el estrato socioeconómico, por decir algo, estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál es su real estrato socioeconómico de acuerdo a sus ingresos, a sus activos y a sus pasivos? Una regresión logística ordinal. Por ejemplo, el estrato socioeconómico es una variable ordinal porque tiene un orden. Entonces, de acuerdo a esas clases o a esos grupos, se puede aplicar una regresión logística. Y para la regresión logística usamos un conjunto de datos que se llama breast cancer o cáncer de seno. Miren cómo se escribe breast cancer, que también está en scikit-learn como un modelo de clasificación.
Listo. Aquí ya hay otros indicadores, no solamente la precisión o el R cuadrado que les había contado, sino una matriz de confusión. La idea es que en la diagonal principal quede la mayor cantidad de números. Por ejemplo, si tengo, no sé, 100 personas que le voy a mirar el cáncer, que la mayoría de esas 100 personas queden aquí, en la diagonal principal. Y estos otros datos que sean los más pequeños, que son los errores del modelo. Listo. Hay muchos indicadores aquí, yo todo eso lo expliqué entonces en el video de la regresión logística, y lo que iba a seguir entonces es el de cada vecino más cercano, pero entonces lo podemos hacer el miércoles. Listo, muchachos, ese es como un resumen más o menos de lo que llevamos, los modelos y los algoritmos que hemos visto. El de la regresión logística está en este cáncer de caso de cáncer. No, aquí no quedó material. Pueden descargar este mismo, el de proyección de cáncer de seno. No, sí está. Yo lo reviso acá. Sí, ahí está. Listo. Este lo pueden descargar. Este fue el de la regresión logística. Y pueden ver que en el último video, en el video 5, hicimos muchos comparativos de diferentes modelos con el notebook que se llama ejercicio real. Y deben de descargar estos dos Exceles, datos A y datos B. Como es un ejercicio de aprendizaje supervisado, el de datos A tiene la variable Y, ¿cierto? Que estos datos los usan para entrenamiento. La variable Y es la duración, ¿cierto? La duración en la póliza. Y el de datos A tiene la variable Y, y el de datos B no tiene la variable Y. Miren que no está la variable duración de póliza. Tienen que descargar los dos y es simplemente, pues ahí en el video les explico cómo lo cargan aquí al Google Colab. Listo. Y es por aquí, por estas carpeticas, en Sample Data, ahí le pueden dar subir archivo y ahí montan los Exceles. Y ya el resto es simplemente ejecutar, ejecutar, ejecutar para que ensayen también si les funcionan o no los notebooks. Listo. Todos los videos para Enadis, todos los videos de las anteriores sesiones están aquí en el canal de YouTube. Abrámoslo de nuevo. Y en el último video es el que les estaba comentando. Listo. Los primeros son más de... Va en ese orden pues en que está la presentación. Aquí se introduce pues el tema hablando de las diferentes aplicaciones, la parte de historia. Luego por aquí está la regresión lineal, características y ejemplos. Por acá, regresión lineal múltiple, regresión polinomial y vectores de soporte regresión. Este otro video debe ser el de la regresión logística. Y el quinto es el que es la aplicación de diferentes modelos. Pues ahí miramos el de la regresión lineal múltiple, la polinomial, y les agregué el de árboles de decisión y bosques aleatorios, pero luego les explico entonces bien esta teoría. Y hacemos más ejercicios. Listo. Y venga, yo les comparto por última vez por hoy el enlace para que se unan a la clase de Classroom y puedan acceder a toda la información. Listo, muchachos. Pues nos vemos miércoles, lunes y miércoles. Nos vemos ya este miércoles a las 7 de la mañana, de 7 a 8:30.
Y si pueden ir viendo y si tienen alguna duda, nos podemos devolver a revisar algún tema específico, alguno de los modelos. Y sería entonces hasta la próxima semana. Bueno, que descansen, con mucho gusto, Daniel. Dijiste a la mañana. ¿Cómo? Dijiste a la mañana. Ah, de la noche, perdón, 7. Oh, se me está asustando. Sí, señor, perdón, 7 de la noche, lunes y miércoles de 7 a 8:30. Y mañana les monto el link de la grabación del Drive. Listo, de esta de hoy. Descansen, hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, profe.